Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Hoy vamos a ver acerca de las profecías que Dios le dio a Daniel, especialmente el sueño de una estatua, un misterio, la historia del mundo en un sueño. Vamos a ver lo que escatológicamente nos habla el Señor a través del libro de Daniel, que se une con lo que habló Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a darnos cuenta de que Dios ya hablaba acerca del fin del mundo, las características, lo que iba a pasar. Y entonces nos habla acerca de lo profundo y simbólico que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel no existía en ese tiempo, no había esas, o lo que él iba a ver, no existía. Le dio un sueño y representaba cierto tipo de naciones, pero lo que vendría a futuro no existía. Incluso él alcanzó a ver el futuro a través de las visiones, que para esa época no existían ese tipo de cosas ni nada por el estilo. Y entonces vamos a entender de que Dios nos habla aún incluso proféticamente a través de su palabra. Y es importante que nosotros podamos entender. Ahora, aquí encontramos un hombre que se supone que es Daniel, está durmiendo. Encontramos unas columnas con forma de, como si fuera la parte de un libro. Ojo aquí. Y encontramos una imagen con cabeza de oro, la mitad del cuerpo de plata, la otra mitad de bronce y los pies de barro. Y entonces nos van a hablar de cierto tipo de naciones y cierto tipo de imperios, pero que nos avisaría el futuro de lo que iba a pasar con la raza humana. Y es aquí donde nosotros debemos prestarle atención. Dios nos habla, pero la gente no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de sueños y demás. Hoy vemos cómo el mundo se mueve a nivel de guerras, rumores de guerras, hambruna, movimientos políticos, religiosos, en fin, etc. Lo habló a través de Daniel, lo habló a través de Jesucristo y lo habló a través del apóstol Juan, a través del Apocalipsis. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente la escatología nos habla de los acontecimientos que vienen a futuro, los apocalípticos. Y es ahí donde viene la segunda parte de lo que Jesús tiene que hacer. Jesús ya no vuelve como siervo, ya no vuelve como cordero, ya viene como rey de reyes, señor de señores, a juzgar al mundo, a juzgar a las naciones. Viene a enfrentarse en el Armagedón, que en el Antiguo Testamento nos habla de la guerra de Og y Magog, que es la misma, donde se enfrentará el Dios viviente contra las cuatro potencias movidas por el anticristo en contra de Israel. Y entonces nosotros debemos entender todo esto. Y te estoy explicando un poquito, porque este tema es muy profundo, pero estoy haciendo una introducción o intentando hacer una introducción, de tal manera que podamos comprender la profundidad de lo que Dios nos habló a través del libro de Daniel y lo que nos quiere decir hoy a través de esta prédica. Entonces, mira, encontramos a Daniel en una Babilonia gobernada por Nabucodonosor, e incluso cambiaron como 3 o 4 emperadores o imperios. Estaba el imperio babilónico, luego vinieron los medos, los persas, y nuevamente aparece un descendiente de aquel Nabucodonosor.
Entonces nosotros debemos entender todo esto. Es importantísimo. Vamos a poner un ejemplo. Hablamos de Persia. Persia es Irak. Antiguamente, los pueblos extranjeros a los eh, iraníes o a los persas, los conocían como los persas, pero Irak es Persia. Y entonces nos habla claramente la palabra de Dios. Vamos a continuar. Mira, aquí vamos a ver 4 puntos importantes. La primera unidad o el primer punto sería la verdad profética. Y todo esto tiene base bíblica. Y arrancamos con el libro de Daniel. En el capítulo 7, versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y entonces encontramos que la historia humana sin Dios siempre se vuelve bestial, siempre se vuelve a su naturaleza carnal, que se levanta en contra de Dios. Ya encontramos en las Escrituras que ni los ángeles ni Dios pudieron mantenerse en la dignidad que Dios les había dado. Cuando el hombre rechaza a Dios, el poder reemplaza la justicia, la ambición reemplaza la verdad, el orgullo reemplaza la adoración. La humanidad sin Dios no evoluciona, se vuelve monstruosa. Y entonces encontramos aquella imagen que Dios le da en el sueño a Daniel. Ojo porque este tema es muy profundo, es un tema muy controversial y sobre todo un tema bastante complejo o espeso para poderlo diluir o disolver. Entonces, encontramos que la primera cabeza era Babilonia, la cabeza de oro. Se dio en los años 605 a 539 a.C. La del torso de plata, el medo persa, pecho y brazos de plata. 539 al 331 a.C. se dio. Luego encontramos el bronce, Grecia, vientre y muslo de bronce. En los años 331 a 168 a.C. Luego encontramos a Roma, aquellos pies, piernas de hierro, que se dieron en en el 168 a.C. y en el 476 después de Cristo. Y luego encontramos los pies de hierro y barro, Roma papal, 476, segunda venida. Ahora, uno le pregunta a la gente y le dice, ¿tú qué eres? Le dicen, ¿cristiano, católico, qué? La gente dice, no, yo soy cristiano. Otros dicen, no, yo soy católico. ¿Sabes qué significa la palabra católico? Universal. Es la fe universal. Entonces, ¿qué Dios nos enseña? Que todo aquel que decida creer en Jesús, y yo he visto gente católica que cree en Jesús, he visto a cristianos que creemos en Jesús, he visto incluso, he podido hablar hasta con gnósticos, mormones, masones y demás que creen en Jesús. Simplemente que están o mal adoctrinados o confundidos. Porque si tuvieran claras las cosas, sabrían que está mal dentro de aquellas sectas o religiones. Y entonces nosotros vamos a encontrar que Dios empieza a hablar. Porque mira, aquellos dedos de barro nos van a hablar acerca de aquella secta, se podría decir, que vendría a ser una de las 3 religiones más grandes del mundo, que es el Islam. Y entonces nosotros debemos entender qué es lo que nos quiere decir. Dios nos empieza a hablar acerca de ciertos tipos
de imperios, cierto tipo de autoridades y cierto tipo de tiempo cronológico en el cual se va preparando todo. ¿Para qué? Para la venida del anticristo. Pero ¿por qué tendría que venir el anticristo? Entonces, vamos a hacer un recordéis. Mire, el enemigo no puede dar cosas nuevas, no puede inventar. ¿Por qué? Porque el enemigo copia todo lo de Dios. Pongamos un ejemplo. Moisés tiraba la vara se convertía en una serpiente. Y el faraón decía, ah, sí, sí, mis brujos y magos pueden hacer lo mismo, mis sabios. Y los mandó a llamar, arrojaron sus varas y se volvieron serpientes. Y dice la escritura que la serpiente de Moisés se devoró las otras serpientes. Eso demostraba que nuestro Dios es mayor que todos. No contento con eso, encontramos de que la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 nos advierte que hay espíritus con forma de sapo que hacen milagros y sanidades con el fin de engañar a la gente y llevarla a adorar a la bestia. ¿Por qué menciono esto? Porque usted dice, yo he ido a campaña de personas que sé que espiritualmente están mal y ocurren milagros y sanidades. Veo crecer piernas, milagros creativos y demás. Sí, ya Apocalipsis nos dijo. Vamos un poquito más atrás, dentro de la misma Biblia. Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos gente. Pero ¿qué responderá Jesús? Dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Jamás os conocí. Y entonces mire que cada bestia tiene su forma, tiene su figura, hasta que llegamos a un punto en el cual aparece el anticristo. De esos 10 cuernos, uno se levantará hablando cosas maravillosas. Y ese es el anticristo. Entonces, mira, vamos a ver un poquito, que sería el segundo punto, el sistema del anticristo. Y entonces todo esto tiene base bíblica. El libro de Daniel es un libro profético muy profundo, un libro profético muy espeso para poder comprender semejantes profecías tan profundas que ¿cómo podría decir? Se organizan de tal manera que se ponen directamente en correlación con las profecías perdón, apocalípticas. Entonces nosotros debemos entender esto. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y hablaba grandes cosas. Aquí ya nos empieza a hablar acerca del anticristo. Y entonces, ¿por qué tiene que mandar el enemigo al anticristo? ¿Y dónde está esto? En el Apocalipsis capítulo 13, así como está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7 es un capítulo muy profético, muy profundo, que nos va a hablar acerca del fin del mundo. ¿Por qué tenía que mandarlo? Porque así como Dios mandó a su hijo, pero ojo, cuando Dios manda a su hijo, la historia de su hijo tiene dos etapas. La primera, Dios decide mandar a su hijo por amor, pero su hijo vendría no como un rey, el cual vendría con sus ejércitos a liberar a Israel de la esclavitud de Roma. No, vendría como el siervo sufriente. Vendría a derribar leyes como la del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que todo aquel que te dé en la mejilla, ponle en la otra.
Si te dio en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Aquel que te pida, dale hasta la capa. En fin, etc. Jesús vino con un mensaje tan revolucionario. Y es por eso que muchos no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque no cumplía inicialmente con las profecías escatológicas. Ahora, si vamos a analizar todas las profecías de los diversos profetas, tanto mayores como menores, Jesús las cumplía. Simplemente que es necesario entender de que Jesús venía en dos etapas. La primera, como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que venía a darnos salvación a través de su muerte, crucifixión, en su pasión. Entonces, cuando Él resucita, empieza el cumplimiento de las promesas. Promesas que Dios tendría para nosotros. Es más, cuando Jesús nace y es enviado, desde antes ya Dios estaba cumpliendo profecías mesiánicas. Entonces, miren lo importante que es esto. Ahora, interpretación escatológica. Del último sistema mundial surge el espíritu del anticristo. Las características de él, ojo, porque cada vez se está alineando todo el contexto mundial y global, se está alineando para la venida del anticristo. Vamos a ver claramente. Encontramos la guerra en Ucrania, encontramos la guerra en Irak, encontramos lo que pasó acá en Venezuela, encontramos las hambrunas y la destrucción que encontramos en Gaza, Israel, Estados Unidos. El mundo en contra, o por lo menos Europa, en contra de Rusia. Estados Unidos está tocando varios puntos estratégicos de Rusia, como Venezuela, como Irak, lo mismo de China. Entonces, imagínense, potencias, Estados Unidos, China, Rusia, de todos los países árabes, antes no habían podido con Irak. Pero ahora que está Estados Unidos, está complejo el asunto. Y está que se desata la tercera guerra mundial, una guerra que podríamos hablar de lo que es la guerra nuclear, que sería catastrófica para la humanidad. Entonces, recuerda lo que dijo Jesús. Cuando todo el mundo esté diciendo paz, paz, ahí aparecerá el anticristo. Un líder político o religioso, o puede ser político religioso, el cual traerá paz. Y cuando digan paz, paz, ahí se manifestará el engaño del vástago abominable, el hijo de Lucifer. Las características, arrogancia contra Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer pecado? No fue el pecado de Adán y Eva, que dicen, no, es que comió la manzana. ¿Manzana? Dime en el libro de Génesis, ¿dónde menciona que comieron una manzana? Menciona que comieron el fruto de el conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que Dios dijo que no debieran comer. Mas la mujer dijo a la serpiente, Dios dijo que ni tocásemos ese árbol. A ella estaba mintiendo, abrió las puertas al enemigo. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque el enemigo discierne lo que hay en el corazón del hombre. Pero ojo aquí, no lo puede discernir completamente, porque solamente el Señor lo sabe. Por eso dice, malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Estoy medio enredado a la hora de hablar. Miren, el enemigo, quien era o es un querubín, que tenía a cargo el custodiar a Jesús, el árbol de la vida, quien tenía a cargo la alabanza, que fue creado con piedras preciosas y demás. Lo primero que entró en el corazón de él fue la soberbia. Y eso le daba
arrogancia delante de Dios. Ahora, segundo punto, persecución contra los santos. Apocalipsis capítulo 12 nos menciona acerca de la bestia escarlata y la mujer que dio a luz. Esta bestia, que es el dragón escarlata. Su nombre, el diablo, que lo menciona Apocalipsis capítulo 21, si no estoy mal, que va a ser encadenado junto a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El diablo, la función, perseguir a la iglesia. Mire cómo es todo esto. Y Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia recibió autoridad del trono del dragón, o sea, del diablo pasa la autoridad a la bestia, que sería la segunda, eh, ¿cómo les podría decir? La segunda persona de la Trinidad satánica. Y luego viene el falso profeta o el anticristo, ¿ya? Y este va a recibir autoridad de la bestia. Entonces mire cómo es todo esto. El Padre manda a su Hijo y el Hijo manda al Espíritu Santo de Dios, que es la promesa del Padre. Entonces encontramos que así también hay una Trinidad satánica, que todo parte del trono del dragón, que recibió la autoridad directamente del trono del anciano de días del Padre. El Padre manda a su Hijo Jesucristo, quien recibe autoridad del Padre y nombre sobre todo nombre. Y luego Jesús parte a la diestra del Padre, pero queda el Espíritu Santo de Dios. Entonces mira, cada uno tiene unas características. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mas el anticristo va a estar lleno de arrogancia contra Dios. No va a permitir que nadie adore a nadie diferente, sino a él y a la bestia que le dio autoridad. Control, tercera característica del anticristo, control político y espiritual. Entonces, nos encontramos de que ahora los gobernantes se están volviendo supuestamente a Dios. Pero ojo, vamos a examinar un poquito. Irak. Quien estaba de presidente en Irak o quien estaba gobernando Irak decía que era siervo de Alá, la deidad de Dios, y eran demasiado crueles, sádicos. ¿Cómo terminaron? Muertos de una manera terrible. ¿Sí ve? El poder político y religioso. Ahí está, claramente. Ahora, vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos. Este es el poder que se le dará al anticristo. El libro de Apocalipsis capítulo 13 menciona que hará guerra contra los santos y los derribará, los vencerá. Les será dada autoridad por parte de Dios para poder hacer esto. La Biblia enseña que la historia culminará en un sistema mundial rebelde contra Dios. Y parte de esa rebeldía es que marcarán con el número de la bestia, con un chip en la frente y en la mano. Porque ya no se podrá vender, comprar ni nada por el estilo si no se tiene el chip. Y ahora todo va hacia allá. Todo va a que ya no tengamos que cargar ni tarjetas de crédito, ni cédulas, nada. Todo estará en un chip. Pero Daniel no termina con la bestia. Termina con un trono. Esa es la segunda parte de la historia de Jesús. Lo que Jesús tendría que cumplir, que todavía no ha sido cumplido. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Les llevo en una revelación cronológica en la cual estoy diciendo, mire, Daniel ni siquiera estuvo en el tiempo de Jesús. Pero mire cómo es la profecía y mire cómo se van cumpliendo. Yo les dije acerca de quien gobernaba Irak. Ahora veamos en Estados Unidos, el presidente Donald Trump.
Qué bueno que habla acerca de los pastores cristianos y habla acerca de que es necesario reconocer y volvernos a Dios y volver a los principios en los cuales fue fundado Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado por gente creyente, y eso es bueno. Y lo que Donald Trump está haciendo hasta el momento está bien. Ayudó en Afganistán, si no estoy mal, o en África, Nigeria, perdón, Nigeria, ya me acordé, en Nigeria. Estaban siendo masacrados los cristianos, precisamente por estos grupos extremistas. Creo que era Hamas, si no estoy mal. ¿Y qué pasó? El gobierno de Nigeria no estaba haciendo nada al respecto. Y entonces llegó Donald Trump y dijo, bueno, o hacen algo y ponen fin a esa masacre, o yo los bombardeo. ¿Y qué pasó? Estados Unidos finalmente bombardeó las instalaciones militares de estos rebeldes y mataron un resto de gente mala que estaba masacrando a cristianos en Nigeria. Entonces, ¿qué pasó? Ojo aquí. Donald Trump y Estados Unidos se ponen a favor de Israel para ayudarlos en esta guerra que tienen. Irak era el patrocinador de Hamas y Hezbollah. Grupos extremistas supremamente enemigos de Israel. Ya vieron la masacre que hicieron en el mes de octubre, si no estoy mal, el 7 de octubre, que se metieron a Israel. Y era demasiado cruel como obraban. Mataron gente en los búnkers, con granadas incendiarias y demás. Mataron niños, violaron mujeres. Están penas que hasta hace poquito vinieron a liberar los últimos rehenes y ni siquiera encontraban los cadáveres de gente que habían matado, de israelitas que habían matado. Mire todo lo que se desató. Es algo tremendo y profundo. También hay historias que mencionan lo que hay detrás de toda esta guerra y demás. Pero todo va a reflejar el contenido espiritual de la palabra de Dios, cómo se está cumpliendo y se está alineando para la venida del anticristo. Una vez venga la venida del anticristo, apenas aparezca el anticristo, viene el rapto. Aquella iglesia que decidió vivir realmente para Jesús se va a librar de la persecución del anticristo. Pero aquellos que decidieron vivir tibiamente se quedarán y tendrán que dar su vida. Tendrán que ser decapitados para demostrar que no niegan al Hijo del Dios Altísimo. Entonces es una cosa seria. Vaina que ya Dios viene anunciando de una manera profunda. ¿Para qué? Para luego, cuando levante las 4 naciones, porque se vienen 3 años y medio de una persecución terrible, perseguirán al pueblo de Dios, o sea, a los judíos y a los cristianos. Cristiano es un seguidor de Jesús. Así se llame católico, o se denomine católico, se denomine cristiano, se denomine masón, mormón, en fin, etc. Todo aquel que decida creer en Jesús y vivir conforme a la palabra de Dios se vuelve cristiano. Por lo tanto, se volverá un objetivo militar del enemigo. Y entonces dice que en las iglesias ya no se predicará la palabra de Dios, sino que se predicará de otras cosas. No te llevarán a conocer a Jesús, sino otras cosas. Y mire lo que está pasando en las iglesias. Encontramos doctrinas falsas como la prosperidad, de que si Dios está contigo, prosperas en todo. Encontramos doctrinas falsas como, por ejemplo, estos son los que tienen la verdad absoluta. Eso es característico de una secta, porque la verdad es Jesús. Y entonces, cada día las iglesias se están alejando de la presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo.
No estamos haciendo presente a Jesús en los servicios. Y entonces hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de la prosperidad, hablamos de todo, como por ejemplo el diezmo y la ofrenda, y no le hablamos a la gente acerca del arrepentimiento de volvernos a Jesús. Si ven cómo se está cumpliendo cada vez más la palabra profética que Dios le dio a Daniel, que habló a través de Jesucristo y que volvió a recordar a través del libro de Apocalipsis, mediante el apóstol Juan. Entonces, mire cómo es de profundo. Tercer punto, el trono del anciano de días. Y entonces encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice, el anciano de días se sentó, miles de miles le servían. El juicio se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, escuche bien, porque esto, por lo general, ya no se predica. No lo dijo Jesús, no lo dijo el apóstol Santiago, no lo dice el libro de Hebreos y nos lo refresca el libro de Apocalipsis. Vamos por partes. Primero, lo dije, no lo dice Jesús. Por sus frutos, dijo, los conoceréis. Por sus frutos. No es por lo que hablen, no es por lo que prediquemos. Por nuestras obras nos conocerán. El libro de Santiago nos dice, la fe sin obras es una fe muerta. También, ojo acá, también nos lo menciona la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzaron buenas obras los antiguos. Cuando preguntan por ti, ¿qué dice la gente? Es decir, es inmisericordia, es chismoso, chismosa, es adúltero o adúltera, fornicario y fornicaria, es mentiroso o mentirosa. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el libro de Apocalipsis, de una manera escatológica, nos dice que serán abiertos los libros cuando los muertos tengan que presentarse delante del trono. Delante del trono del anciano Díaz y de Jehová de los ejércitos van para condenación. Delante del trono de su Hijo Jesucristo van para misericordia, salvación y vida eterna. Y dice, y fueron abiertos los libros, y cada uno fue juzgado por sus obras. Eso de que usted puede hacer lo que se le dé la gana porque Jesús murió por sus pecados pasados, presentes y futuros, falsa doctrina, mentiras, y Dios, tarde que temprano, va a pasar tus obras y las mías por fuego. Y dice que solo lo que sea del Espíritu permanecerá. Entonces mire cómo es esto. La doctrina escatológica. Este pasaje revela, primero, el juicio final. Segundo, la soberanía absoluta de Dios. Y tercero, la caída definitiva de los reinos humanos. Recuerden, todo inició porque el enemigo se levantó en contra de Dios y su reinado. Lo mismo acá. Vamos al Antiguo Testamento. El pueblo se levanta al ver las deficiencias de aquellos hombres que decían servir a Dios. Se levantan y escogen, erigen a un rey, aquel Saúl. Dios le dio la oportunidad a Saúl, pero que va, no tenía lo necesario. Mientras tanto, Dios preparaba a un David, allá, detrás del redil, menospreciado por su padre, por sus hermanos, menospreciado por todo el mundo. Allá Dios estaba preparándolo y formándolo. Y es lo que está pasando, que muchas veces encontramos gente que Dios empezó a formar en lo oculto, en el silencio, en el menosprecio.
allá donde nadie los puede ver y los tiene súper escondidos. Mientras tanto, brillan aquellos falsos que lo único que hacen es dañar a la gente. Escuche bien, esto es bien tenaz. Todo está cumpliendo las profecías. Lentamente se está alineando todo para la venida del anticristo, el rapto, la persecución, la guerra de Og y Magog o el Armagedón y finalmente la venida del Mesías. Ya no como siervo, ya no como cordero, sino viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a gobernar las naciones con vara de hierro y a poner a cada uno en su lugar, los que son salvos para el cielo, los que son condenados al infierno, junto con Lucifer y sus demonios. Todo esto lo saben los demonios y lo saben los ángeles. Por eso, cada día busca alejarte, no de la iglesia, alejarte, no de la Biblia. Busca que tú y yo nos alejemos de Jesús, porque entonces perdemos la salvación. Ahora, todo esto le menciona la palabra de Dios y hay grandes conflictos y diferencias. Unos dicen que no se pierde la salvación, pero la Biblia dice que aún hasta los mismos escogidos buscará el enemigo engañar. Él va por tu salvación, va por tu alma y por la mía. Eso es lo que quiere el diablo, porque eso es lo que realmente es un botín de guerra para él. El resto, ¿para qué va a pelear por esclavos que ya los tiene bien fregados? Por último punto, el reino eterno de Cristo. Mire que todo este tema es bastante espeso, bastante complejo, difícil el asunto, pero estoy tratando de explicarlo de una manera lo más entendible posible, lo más fácil. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14, nos narra lo siguiente. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Esto lo describe también en el libro de Apocalipsis, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hay canciones hasta como la que tiene Jesús Adrián Romero, que dice, en una nube todo le verá. Ahí será el crujir y el lloro. Ahí todo el mundo empezará a decirle, Dios, perdóname. Pero ya no hay tiempo de ser salvado. ¿Dónde nos habla todo esto en el Apocalipsis? En el libro de Daniel, y aún antiguamente, en el tiempo, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, todos se burlaban. Ah, mira este bobo, está haciendo un arca en pleno desierto, en pleno lugar donde no hay agua, donde no ha habido lluvias, nada por el estilo. Y se burlaban, hasta que vino el diluvio. Y cuando empezó el diluvio, le aseguro que muchos, si no todos, fueron allá, a golpear la puerta de la embarcación y a decirle, Noé, abre. Tenía razón, te creemos, ahora te creemos, ábrenos, sálvanos, Noé. Pero Dios le dijo, se cierra la puerta y no se abre más. Y así es lo que pasará en el antiguo, en los tiempos postreros. Las iglesias se supone que tienen que ser la puerta al cielo, la casa de oración para todas las naciones, mas muchos la están volviendo cueva de ladrones. Y llegará el tiempo en el cual aquellas vírgenes dirán, danos de tu aceite para poder tener nuestra lámpara encendida para cuando venga el novio, que es Jesucristo. Y entonces ya no habrá tiempo. Ya no hay tiempo de llorar. Ya no hay tiempo de decir,
yo voy o yo voy a hacer esto. Ya no. Todos los reinos del mundo pasarán. Pero solo hay dos destinos eternos. Estar en el reino eterno de Cristo o ser juzgado con los reinos de la tierra. Daniel capítulo 7, 27 nos dice, el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Mire cómo es todo esto. Esto es profundo. Esto es profundo. Es tan profundo. Pero escuche bien. Detrás de todo esto hay una historia que usted no conoce. Una historia bíblica que nos menciona y que la gente no conoce. ¿Y sabe por qué no la conoce? Se lo voy a decir. Porque la gente no estudia la Biblia. Y como les he dicho, la Biblia nos habla de todo, desde la parte espiritual hasta la parte económica, la parte sexual, todo. Pero la gente no se detiene a pensar. Entonces, nosotros debemos entender qué es lo que pasa. Nosotros debemos saber que esa historia nosotros debemos conocerla. ¿Y sabe por qué? Escuche bien. Le voy a mencionar dónde la Biblia nos habla todo esto. Nosotros debemos entender todo esto. Primero debemos entender que la zona donde está Irak históricamente correspondía a Mesopotamia, donde surgieron civilizaciones como Babilonia, Asiria y Sumeria. Imperio babilónico, imperio asirio, atacaron a Israel. Es más, los mismos sumerios. Y se los llevaron cautivos, tratando de dañar la ideología o la identidad. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Ahora, el libro de Génesis nos habla de muchos pueblos en Mesopotamia que se relacionan con Sem, uno de los hijos de Noé. Pero lo tremendo es lo siguiente. Vamos más atrás. Nos vamos a ir un poco más atrás. En el Antiguo Testamento vamos a hablar acerca de Abraham y sus descendientes, de sus descendientes. Sus descendientes fueron Isaac, a través de Sara, e Ismael, a través de Agar, la egipcia. ¿Quién obligó a aquella egipcia, a Agar, a tener relaciones sexuales con Abraham y a un viejito? Imagínense, una chica joven, con un viejito. ¿Qué está haciendo? ¿Quién la obligó? Sara. Y entonces entendamos un poquito. Isaac, descendiente de Abraham y Sara, hijo de la promesa, Dios. Dios levanta un pueblo de la nada, así como hizo los cielos y la tierra. Y entonces ahí aparecen los judíos o hebreos, como les he dicho, o israelitas. ¿Ya? Y de Ismael, hijo de Abraham y de Agar, se desprenden todos los pueblos árabes. Entonces, mire cómo es esto. Nosotros debemos entender, cada vez que había una desobediencia, aparecía el diablo desarrollando su plan. Israel no tuviera tantos conflictos si Sara no hubiese obligado a Abraham a llegarse a Agar. Encontramos pueblos
como el de Amán, que surgieron a raíz de la desobediencia de Saúl. Saúl tenía que matar a todos, a todos. La orden de Dios fue exacta. Dijo, vas a matar a todos. Ojo. Y este desobediente dejó vivo a la esposa del rey, al rey de más. Nosotros debemos entender. Dios le dio la orden a Saúl. Tienes que matar a Amalek y a todo su pueblo. No quedarán niños, animales, mujeres embarazadas. No quedará nadie. Y este dejó a todos, lo más importante, los mejores animales, al rey, a la reina. Entonces, nosotros debemos entender. ¿De dónde vienen los amalecitas? De Esaú. ¿Sí me entiende? Pero entonces nosotros debemos entender todo esto. Todo esto nos habla la Biblia. Y como la gente no se detiene a estudiar, después aparecería en el tiempo de aquellos libros históricos como el de Esther, Amán, intentando matar a todos los israelitas, descendiente de Amalek. Y entonces Esther, aquella niña judía, tuvo que enfrentar valientemente a este enemigo ancestral tan fuerte. Y así nos pasa espiritualmente. Las desobediencias que tuvimos y aparecen aquellos que quieren acabar con el pueblo de Dios. Hoy encontramos que la doctrina de Hamas, Hezbollah y los de Irak ven la sangre de los judíos como el mayor premio, como la sangre más dulce para derramar. Desde niños les inculcan el odio en contra de los judíos. Entonces esto es tremendo. Sino que el pueblo de Israel ha venido cambiando de nombres. Como les dije, en el tiempo de Abraham era que se le mencionaba hebreo, aquel que cruzó aquel río Jordán. Luego viene Jacob. Y entonces, cuando pelea contra Dios, dice, ya no será más tu nombre Jacob, que significa usurpador, sino será tu nombre Israel, porque luchaste contra el hombre y contra Dios y venciste. Y luego vinieron guerras y demás por desobediencias. Aquel rey Salomón se inclinó hacia la idolatría y hacia la fornicación. Entonces generó una división terrible. En esas guerras, de las 12 tribus, 10 desaparecieron y solamente quedó la tribu de Judá y otra tribu. Y todos quedaron dentro de un mismo grupo, los de Judá. Y ahora por eso hablamos de judíos. Entonces miren cómo es todo esto. Cada desobediencia, cada cosa, venga, el enemigo la utiliza para derribarnos. Ahí es donde nosotros debemos entender y entender cómo la palabra de Dios viene cumpliéndose y cómo la venida del anticristo
y la venida del Hijo de Dios se van a manifestar. Ya se están dando a conocer lentamente. Ahora, sobre este tema hay mucha tela que cortar. Aquí estamos dándose un brochazo porque el tiempo no nos da. Pero esto es para un estudio exegético, profundo, que nos va a permitir conocer todos estos temas de una manera profunda. Nosotros debemos entender esto. Por eso te invito, vamos a orar. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.